La estrategia del gobierno es hacer lo más dolor posible para la gente pasando por estas situaciones, para que la gente se da por vencida y se va. Van a lograr con lo que quieren, que es terrorizar a la gente. No tienen una orden de arresto y por eso se esperan en la madrugada que la gente salga de sus casas para poder arrestarlos. Ser periodista de migración en este momento en los Estados Unidos es como estar en un campo y hay un fuego y tienes que correr para el fuego para decir a la gente cómo es el fuego, ¿no? Pero ahora hay fuegos en todos lados en el campo y en cada momento tienes que tomar decisión en cuál fuego es lo más importante. Kate Morrissey es una de las mejores reporteras de migración de la frontera Tijuana y San Diego. Y aunque la cobertura parece haberse desplazado de los puertos de entrada a los centros de detención, ella está contando como muy pocos las historias de deportados y solicitantes de asilo, los operativos de la autoridad, así como los esfuerzos de los migrantes por sobreponerse a las políticas de Donald Trump. Bienvenidos a Bordera, el podcast de la agencia de servicios informativos tijuanapress.com. Soy su servidor, Vicente Calderón. En esta ocasión, conversaremos con Kate Morrissey sobre su trabajo cubriendo la nueva realidad migratoria y también sobre los retos en una ciudad como la vecina para sacar adelante un proyecto periodístico como Daylight San Diego, del cual ella es cofundadora. Pero antes, pareciera que la migración ya no es noticia de este lado de la frontera. Atrás quedaron los campamentos de migrantes, los albergues al tope, los cruces masivos e incluso las caravanas frecuentes. Tijuana, igual que otras fronteras del norte de México, ven que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la nota de migración parece haberse desplazado al interior de Estados Unidos. Salvo terribles excepciones, la gente ya no se muere por cruzar, o más bien, se muere menos gente al cruzar que los que fallecen en los centros de detención y bajo custodia de el ICE, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que ha aterrorizado a comunidades norteamericanas y asesinado incluso a ciudadanos norteamericanos o estadounidenses. Entre los muertos de algún operativo de captura o recluidos en lo que algunos llaman las hieleras por el frío y las deplorables condiciones en que los mantienen antes de deportarlos, hay muchos mexicanos. Vanessa Calva Ruiz es directora de Protección Consular del Gobierno de México y estuvo en Los Ángeles después de que José Guadalupe Ramos Solano, un padre y esposo de 52 años de edad, falleciera en el centro de detención de Adelanto, en California, el pasado 25 de marzo. El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado, es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable. Tan solo en ese centro de detención murieron de enero del 2025 a la fecha 4 mexicanos, incluyendo al señor Ramos Solano, cuya familia estuvo presente en la conferencia de prensa de ese 30 de marzo. Escuchemos nuevamente a Vanessa Calva, la diplomática mexicana. Consideramos que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de los Estados Unidos, así como los estándares internacionales de derechos humanos. Las condiciones de detención observadas en diversos centros de detención privados incluyen infraestructura inadecuada, atención médica insuficiente y ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención, y ponen en riesgo la vida y dignidad de las personas que están bajo custodia del Estado. El gobierno mexicano anunció que tomará medidas legales ante estos casos para tratar de mejorar las condiciones y el trato para sus connacionales. Pero mire, cuando originalmente nos preparábamos para esta emisión y la conversación con Kate sobre la problemática migratoria, el consulado mexicano en Los Ángeles confirmó que eran 14 los mexicanos fallecidos bajo custodia de la autoridad migratoria. Lamentablemente ya hay al menos otra víctima más. Alejandro Cabrera Clemente murió el 11 de abril en el Centro Correccional Wynn en Winfield, Luisiana. Nuestra invitada de hoy viene documentando
viene documentando desde hace mucho tiempo la problemática de las empresas privadas que sirven a las autoridades norteamericanas para encerrar a los migrantes que la administración Trump quiere expulsar de su país. Kate Morrissey lleva una década reportando de migración en la frontera Tijuana-San Diego, donde se ha llevado varias primicias, entre otras, tal vez se acuerda usted, la llegada de los ucranianos a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos a consecuencia de la guerra con Rusia. Kate fue reportera del San Diego Union Tribune durante más de 7 años. Es autora de la serie investigativa Return y escribe el boletín semanal Beyond the Border. Es cofundadora, como le decía, de Daylight San Diego, un medio digital sin fines de lucro que por estos días está cumpliendo un año de haber iniciado su publicación con la misión de cubrir a las comunidades ignoradas por los grandes medios. Esta es nuestra conversación con Kate Morrissey. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta acá, cruzar la frontera al sur para acompañarnos. Te lo agradecemos mucho. Pues gracias a ustedes. ¿Tú ya habías visto lo difícil de las condiciones de detención, no nada más para mexicanos, sino para en general, ¿no? ¿Qué es lo que más te había llamado la atención? Pues lo que puedo decir es que nunca era pues un lugar bueno, ¿no? Que siempre hablamos de condiciones malas dentro de los centros de detención. Llevo unos 10 años en el tema de migración aquí en San Diego, Tijuana, y todo este tiempo recibo información de gente dentro que hay falta de cuidado médica, que la comida no es buena, que hay esto y el otro pasando. Puede ser la temperatura, el aire acondicionado no está funcionando, puede ser hay mucho polvo llegando y no pueden respirar bien, un montón de cosas que he escuchado, abuso, pero lo que puedo decir es definitivamente desde el año pasado, cuando empezó pues esta administración de Trump la segunda vez, ha empeorado mucho, que fue de mal a peor, ¿no? Y empecé a escribir, pues empecé a escuchar esas voces en enero o febrero del año pasado, ¿no? Y no me acuerdo exactamente cuándo publiqué, pero publiqué muy, muy temprano en el año que ya estaban viendo más dificultades por tener más gente dentro de los centros de detención. Los centros de detención no tenían recursos suficientes para cuidar de tantas personas. Entonces, cuando empezaron a detener más gente, no tenían los recursos. Si piensas en la pandemia, en esa época la cantidad de gente en los centros de detención bajó mucho, porque los jueces pues dijeron que tenían que sacar la gente por el virus, ¿no? Que mucha gente tuviera que salir. Entonces no vimos tanta gente en los centros de detención. Y lo que es importante saber con los centros de detención es que muchos de ellos son de compañías privadas. Y en los contratos hay un mínimo que el gobierno federal tiene que pagar al centro de detención, que tenga gente o no tenga gente. Entonces, cuando tuvimos la pandemia, bajaron pues los números de las personas, la cantidad de gente. Entonces, el gobierno federal estaba pagando el mínimo, pero por persona es más dinero por persona, aunque sea menos en total, ¿no? Entonces, en el contrato, cuando cruzas esa cantidad mínimo de gente, el gobierno paga por persona que entra. Entonces, dividido por persona que están cuidando, es menos dinero cuando cruzas esa línea. Pero entonces, cuando subió la cantidad de gente, no hicieron lo adecuado para cuidar de la gente con el dinero que recibían. Es lo que me parece a mí. Pero creo que eso de los contratos es importante pensar y anotar. Lo que vimos al principio era una falta de comida, comidas a horas muy extrañas, como cenar a las 11 de la noche, horas y horas y horas entre las comidas,
También vimos pues menos atención médica. Nunca había suficiente de lo que decían los detenidos, pero había menos todavía. Era muy difícil tener cita con alguien de la clínica. Pasaron días y días y días con quejas y todo eso, esperando ir a la clínica. Y de ahí, pues, vimos que empezaron a abrir nuevos centros de detención con menos control, con menos ¿Supervisión, vigilancia? supervisión, con menos cuidado sobre los estándares porque en los Estados Unidos tenemos muy definidos las condiciones que un centro de detención tiene que tener. Y hay reglas específicas si es prisión, si es cárcel y si es centro de detención de inmigración. Hay reglas muy específicas que tienes que seguir si vas a operar uno de esos, pero abrieron lugares que no, pues en los fundamentos de cómo están hechos no siguen esas reglas, ¿no? Entonces se complicó mucho la situación para la gente que vaya a esos lugares y la cantidad de gente sigue subiendo hasta que aquí en Otay Mesa hay gente que me dice que están durmiendo en el piso, que ni tienen pues una cama real para dormir. O sea, hay un incentivo, un interés económico de las empresas por mantener más gente detenida, entonces, con esta relación de empresas privadas como centros de detención contratadas por el gobierno. Pues reciben más dinero si tienen más personas. Y si gastan menos cuidando a esas personas, ganan más dinero. Creo que en el fundamental eso es la cuestión económica de sus negocios, ¿no? Porque ellos también son parte de la bolsa. También eso podría explicar por qué está pasando la gente, aún sin cargos criminales, más tiempo dentro de los centros de detención. ¿O a qué lo atribuyes? Las compañías privadas no deciden cuánto tiempo la gente va a seguir dentro de los centros de detención. Los que deciden eso son los del gobierno. Pero yo creo que la estrategia del gobierno es hacer lo más dolor posible para la gente pasando por estas situaciones, para que la gente se da por vencida y se va. Que dicen, yo no quiero pasar por lo que estoy escuchando en las noticias, me voy. O si están en el centro de detención, no quiero pasar más tiempo aquí luchando mi caso, me voy. Llévame a mi país de origen, ¿no? Y lo triste de eso es que mucha gente sigue detenido meses después de tomar esa decisión, entonces esa decisión ni los pues salva de la situación. Siguen mucho más tiempo a veces antes de ser deportados. Ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado de este cambio en general? ¿Esta crueldad de la política migratoria norteamericana? Me refiero a los cambios cuando hablábamos a un principio, cómo venía la gente y quedaba varada aquí en condiciones difíciles. De por sí esta ciudad, a la que quiero mucho, pero no puedo negar sus riesgos, lo peligroso que es, sobre todo cuando llega alguien en esas condiciones. Pero se ha movido, como decíamos, para el lado norteamericano. ¿Qué es lo más grave que has visto o qué es lo que te llama más o que te parece más importante a lo que deberíamos los reporteros ponerle atención? Pues esa es una pregunta bastante difícil. Y como lo he explicado, ser periodista de migración en este momento en los Estados Unidos es como, pues, si explico mi trabajo en una metáfora, es como estar en un campo y hay un fuego. Y tienes que correr para el fuego para decir a la gente cómo es el fuego, ¿no? Los detalles y todo. Pero ahora hay fuegos en todos lados en el campo y corriendo a un fuego hay 6 más en camino que aparecen de repente y en cada momento tienes que tomar decisión en cuál fuego es lo más importante. Pero hay fuegos en todos lados y todos son importantes. Entonces es muy difícil. Y creo que es parte de la estrategia. De hecho, han hablado de eso, ¿no? De hacer tantas cosas a la vez que no podemos
no podemos enfocarnos bien en qué decir, qué cambiar, qué reportar. Y así, pues, si hay una lucha con una de las políticas y paran esa política, van a lograr con 6 más. ¿No? Que los abogados, los periodistas, que todos que trabajamos en un sentido u otro con derechos humanos, derechos civiles, no podemos enfocarnos en todo a la vez. Y eso es parte del problema. Entonces empiezo con eso, que pues hay muchas cosas pasando. El tema de asilo siempre ha sido algo muy importante en mi trabajo y creo que es algo que hemos perdido un poco porque pues es cierto que hay menos gente llegando, pero todavía hay gente que llega a la frontera buscando salvarse de la persecución de otro país y no tienen acceso a asilo real. Han cambiado mucho pues las reglas, no han cambiado las leyes porque eso es algo del Congreso y Congreso no, pues... Pero no parece haber mucho respeto por las que se tienen, ¿no? De parte de la administración Trump, ¿o me equivoco? Lo que cambian normalmente son las reglas para implementar las leyes y a veces cómo cambian las reglas no tiene nada que ver con la ley, pero lo que creo que aprendieron en la primera administración de Trump, hace algunos años, era que aunque hagan algo que rompe la ley con su regla, va a tomar tiempo para llevar eso a la corte, tener una decisión, apelar, tener otra decisión. Tuvimos la semana pasada una audiencia en la Corte Suprema sobre metering, que es una política que empezó en Tijuana, San Diego, en 2016. Metering, nada más para que la gente que no está tan familiarizada, es esta decisión de hacer a la gente a esperar fuera del territorio norteamericano y darle un número para que pueda ejercer su derecho de solicitar el asilo, ¿no? Exacto, la idea de decir a los solicitantes de asilo que no hay espacio en la entrada, que tienen que volver otro día, y así empezó todo con la lista y el cuaderno y todo eso. Pero sí, entonces estamos en 10 años después de que empezó esa política, ¿no? Y todavía van luchando en la corte. Y aunque tuvieron una decisión de una juez, en la apelación también con el Ninth Circuit, no hemos visto nada cambiar en la frontera, aunque todas las decisiones decían que no pueden volver los solicitantes de asilo que llegan a la frontera. Creo que la administración vio que mientras hacen toda esa lucha en la corte, pueden seguir haciendo lo que les da las ganas. Por decirlo se van a salir con la suya mientras. Pueden hacer lo que quieren y si hacen muchas cosas a la vez, no podemos luchar con todo a la vez y van a lograr con lo que quieren, que es terrorizar a la gente, hacer la gente decidir tomar otra decisión en la vida de o no ir a los Estados Unidos o salir de los Estados Unidos o esconderse, de no tener una vida digna dentro de los Estados Unidos. Y creo que están logrando con lo que quieren hacer. Y ahora también empezamos hablando acerca de un mexicano y de las muertes de mexicanos, pero esto no ha afectado nada más a mexicanos, ha afectado a muchos ciudadanos norteamericanos. Déjame hacer una pausa pequeñita y regresamos para que nos hables un poquito de esa parte, cómo la gente ha reaccionado, cómo el estadounidense ha reaccionado al hecho de que finalmente se cumplió esta advertencia que hacían algunas organizaciones, donde las víctimas no solamente son los extranjeros, sino también los ciudadanos norteamericanos. Hacemos una pausa y regresamos. De mano en mano, tu donativo se convierte en ayuda. Gracias a tu donativo, voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, llegamos más lejos. Salvamos vidas y llevamos esperanza a quien más lo necesita.
juntos, lo hacemos juntos. Colecta anual 2026. Cruz Roja Mexicana. 4:30. Lidia está friendo los maduros para el almuerzo de su esposo y su hija. Guarda las loncheras y sale antes de que cante el gallo para llegar a tiempo a su trabajo. El camino podría estar mejor iluminado. Al menos ahora la parada del bus ya tiene vidrios transparentes que permiten que veas si alguien viene o que te vean desde afuera. 7:10. Rosa deja a su hija con el profe Iván en el Centro de Desarrollo Infantil de la calle Ayacucho. Eso le da tranquilidad porque sabe que su hija aprende y está bien cuidada. Finalmente llega a su trabajo, en donde pasa horas en reuniones y enviando correos. Hoy tiene un seminario sobre acoso laboral. Ni bien sale del trabajo, recoge a su padre para llevarlo al control de la presión porque a él siempre se le olvida. Las veredas deberían estar mejor pensadas para personas con discapacidad. En Cuenca, Ana pasa por el mercado para comprar las cosas que están haciendo falta en la casa. Ojalá que el mercado fuera como otros que he visto, que tienen hasta guardería para guaguas. Ya son las 7. Recoge a su hija de la casa de su hermana y pasan un ratito por el parque. Ahora está bien iluminado y es más seguro jugar aquí. Finalmente llega a su casa. Agotada por el trabajo, se sienta y sonríe al ver que su esposo está terminando de doblar la ropa, ya con la cena preparada. ¿Qué tienen en común Lidia, Rosa y Ana? Que las tres son mujeres que cuidan. Las tres sostienen la vida, cocinan, cuidan, mueven la economía. Pero, ¿quién cuida a quienes cuidan? Cuando la calle está iluminada, el miedo baja. Cuando el parque es seguro, ellas están tranquilas mientras las niñas y niños juegan. Cuando el bus pasa a tiempo, se ahorran horas de camino. Cuando la educación funciona, ayuda a construir un futuro mejor. Cuando los servicios de salud son eficientes, se salvan vidas. Cuando cada quien hace su parte, ellas tienen más tiempo libre. Una ciudad segura es una ciudad que cuida. Debemos hablar de cómo lograrlo, porque cuidar a quien cuida es construir futuro para todas y todos. Estamos conversando con Kate Morrissey, quien es reportera de Daylight San Diego y experta en cobertura periodística de migración. Kate, te comentaba o te preguntaba acerca del impacto o de la reacción de la gente del otro lado de la frontera ante el hecho de que estas políticas migratorias de la administración Trump número 2 no solamente están afectando a los extranjeros, sino que están también afectando a muchos ciudadanos norteamericanos. Estamos viendo más y más gente se enojar por lo que está pasando. Creo que pues en la región aquí de la frontera todos conocemos gente de otros países. Como condado tenemos muchas personas que son de otros países por estar aquí en la frontera, por también recibir muchos refugiados en el condado. Entonces tenemos gente de muchos lugares en el mundo. También tenemos, por ejemplo, muchas personas de las Filipinas por la relación con los militares y toda esa... Pero, ¿el vínculo? Sí, vínculo es la palabra que busco. Gracias. Me pasa mucho en inglés, no te preocupes. Pues todos conocemos gente de otros países que sean amigos, esposos, vecinos. También afecta la economía para todos porque los trabajadores en el campo normalmente son de otros países. Muchos que trabajan en los restaurantes son de otros países. Muchos que trabajan en los hoteles, construcción. Muchos negocios muy importantes para la economía. Y ya están saliendo reportes, estudios de los académicos que están viendo cambios en la economía, sobre todo en las ciudades donde ha enfocado su trabajo, como Los Ángeles, Minneapolis, Chicago. Entonces, si conoces un inmigrante o no, te afecta por los cambios en la economía. ¿La gente se daba cuenta de esto antes de la votación de reelegir a Donald Trump? Pues
Los expertos lo decían, pero recuerdo una conversación que tuve con Tom Wong, que él trabaja en UC San Diego, la universidad, y él dijo, pues me parece que la gente va a tener que sentir el dolor real antes de entender o creer en lo que estamos diciendo. Más o menos es lo que dijo él en como enero del año pasado, porque vemos otros ejemplos en la historia, ¿no? De cuando tratamos personas así o por deportar las personas o en el momento de la Segunda Guerra Mundial de encarcelar a todos los japoneses, ¿no? Pero nada más para la gente que no lo conoce, hay un antecedente de que en Camp Pendleton hicieron un centro de confinamiento para todas las personas de origen japonés, incluyendo ciudadanos norteamericanos, pero de origen japonés, ¿no? Como consecuencia de la guerra, ¿no? Tras Pearl Harbor. Hicieron como muchos lugares para detener a esas personas y entonces en enero yo entrevisté a las personas que son pues hijas o nietas de las personas que pasaron por eso para hablar un poco de lo que podemos aprender de otros momentos en cuales hicimos algo así, ¿no? Y es cuando hablé con Tom y eso me dijo y creo que ahora que sí estamos viendo pues cambios. No quiero enfocar tanto en la economía porque creo que es algo muy humano también, es algo diferente de ver con tus propios ojos que un oficial del gobierno federal va pues casi asaltando a alguien frente de ti con la meta de detener la persona, pero ¿por qué están tratando con tanta violencia? Y las historias que van saliendo de pues el dolor y la tristeza de las familias. Y creo que todo eso pues va cambiando un poco cómo ve el público, pero creo que también como periodistas podemos pensar un poco en la responsabilidad que tuvimos antes de la elección. Y yo escribí sobre esto también en una publicación que se llama The Objective. Durante la presidencia de Biden, los medios en general cubrieron el tema de migración con otros ojos, ¿no? Como durante la primera presidencia de Trump, era muy como en moda de escribir sobre migración como un derecho y son humanos y mira todo lo malo que está haciendo el presidente. Y luego durante la presidencia de Biden, el gobierno seguía haciendo casi igual con las personas, pero sin hablar tan feo de las personas, pero las acciones casi no cambiaron por muchas personas por mucho tiempo. Y los medios empezaron a decir, mira, abrió la frontera, ¿qué vas a hacer para parar las personas? Pero no preguntaban a Trump, ¿qué vas a hacer para parar las personas? Pero era como, ahora que es Biden, tenemos que parar esto. ¿Y por qué? Y eso es la pregunta que siempre tuve yo, que ¿por qué tantas periodistas vinieron de ese enfoque de pensar que tenemos que pararlo, que es algo para parar? Porque eso es una assumption, ¿cómo digo? Están asumiendo que así se tiene que hacer. Y como periodistas tenemos que evitar de asumir, ¿no? que eso no es parte de nuestro trabajo. Entonces, y creo que con eso y cómo hablaron de los migrantes en las noticias, que el público tenía otra idea de la migración en el momento de la elección. Yo reconozco que Biden acabó con el Remain in Mexico. Sí, pero siguió mucho tiempo con título 42. Exacto. Casi no necesitaba Remain in Mexico. Remain in Mexico ya casi no funcionaba. Solo las personas que eran parte al principio se quedaban en Tijuana esperando sus audiencias porque pausaron las audiencias durante la pandemia.
pero no estaban metiendo mucha más gente en ese programa cuando paró el programa. Estaban usando título 42 para decir adiós a toda la gente, ¿no? Entonces no era... Y el metering seguía, ¿no? Ajá, entonces sí, tal vez paró ese programa, pero no cambió en una manera fundamental lo que vimos en la frontera en esa época, como tú sabes muy bien, porque la gente seguía aquí. Pero de hecho está cancelado la gente y eso ha hecho que la gente no venga con tantos números, ¿no? El tema de asilo es un poco complicado. Voy a intentar explicar. Hay 3 tipos de protección bajo la ley de los Estados Unidos. Hay asilo, hay algo que se llama withholding of removal, no sé exactamente. Como la suspensión de la expulsión. Ajá. Y tienen que esperar para no removerte o retirarte del país, ¿correcto? Que no te pueden deportar a tu país de origen. Y la tercera es protección de deportación bajo razones de tortura. Ajá. Más o menos. Es protection under the Convention Against Torture, si quieren las palabras exactas en inglés. Entonces, asilo bajo la ley es algo que pueden decidir dar o no dar. Y normalmente es cuestión entonces, en la Corte de Migración, normalmente cuando una persona está pidiendo asilo, el juez o la juez tiene que revisar la historia de la persona para decidir si es buena persona o no, si tiene buenos valores y si merece ese tipo de protección. De esas 3 protecciones, asilo es la única que te da green card, que te da residencia permanente, que te da posibilidad de un día ser ciudadano de los Estados Unidos. Withholding y protección bajo... El riesgo de tortura. Ajá. Esos 2 son mandatorios. Si la persona califica, tienen que dar esa protección a la persona, pero no te da residencia permanente, te da protección de deportación al país donde tienes miedo. Entonces, normalmente esa persona recibe un permiso de trabajar, pero tienen que pagar para renovarlo cada año o algunos años, pero muy frecuentemente, ¿no? Tienen que renovar su permiso de trabajo y no pueden volverse ciudadano. Y eso es para proteger personas que tal vez tienen un récord criminal o algo así que los descalifica para el asilo completo, pero todavía no queremos, bajo la ley, enviar una persona a un lugar donde va a ser torturado o perseguido en una manera fuerte. Es más difícil, como tienes que tener más evidencia para calificar para esos 2 que para asilo, como tienes que tener más prueba que algo mal te va a pasar para ganar esos casos. Pero entonces, ahorita casi han quitado lo de asilo, que pues ni hacen las entrevistas para eso, como con las reglas que pusieron al principio como en enero, cuando empezó Trump, quitó la posibilidad de asilo como tal. Pero los otros 2 no se puede quitar tan fácilmente. Al principio solo vimos que estaban entrevistando para protección bajo la Convención de Tortura. Pero si la persona pasaba la entrevista, buscaban otro país para enviar la persona, ¿no? Y con las personas que tienen withholding o tienen protección de tortura, están buscando otros lugares para enviarlos. Entonces, se ha complicado mucho la situación para ellos. Y como dije, creo que cuando uno está buscando dónde ir, cuando está huyendo por su vida, huyendo persecución, lo que quiere la persona es sentir paz, sentir segura, sentir estable.
Y esas protecciones, pues, no te mandan a tu país, pero en este momento no te da una vida estable porque el gobierno quiere enviarte a otro país. También es complicado deportar una persona. El país tiene que decir, sí, voy a recibir a esta persona. Están deportando gente a muchos países ahora. En otros casos sí hemos visto que han intentado o han enviado personas que ganaron esos tipos de protección a otros países. Entonces, sí, es algo muy complicado. ¿Qué puede hacer un reportero cuando está tan polarizado este asunto? Cuando estamos hablando con este otro sector, digamos que la audiencia de Fox News, que además oye una cobertura, yo diría que muy sesgada, muy orientada a justificar este tipo de políticas. ¿Cómo podemos hacer los reporteros para que la gente, digamos que no solamente nos escuchen los que ya son más proclives a aceptar la migración? ¿Tienes una idea? Pues si tuviera la respuesta, creo que tendría tal vez un poco más dinero en mi cuenta. pero yo creo que es importante recordar que cada persona es una persona. Punto. No solo las personas que son de acuerdo contigo, no solo las personas en la situación para la cual tienes empatía, pero todas las personas, ¿no? Y eso significa que escribo sobre un migrante como persona. Escribo sobre un agente de la migra como persona. Escribo sobre la agencia para tener contabilidad y transparencia, sobre la agencia, pero hay una diferencia entre una agencia del gobierno y una persona que trabaja para la agencia. Y ¿te refieres a la Oficina de Homeland Security o ICE? Sí, lo que sea. Ajá. Entonces, creo que tenemos que tener al base de la conversación ese valor, esa idea de que todos somos personas, todos somos seres humanos y tenemos que respetar que todos somos seres humanos. Y si empezamos nuestro trabajo así, yo creo que tenemos más posibilidad de llegar a lo que es la realidad y la verdad. Y también que la gente va a sentir y ver que vamos llegando a la verdad porque hablamos con todos como personas y hablamos de todos como personas. El problema que veo es que, pues, en el lado del gobierno ahora, en el lado de Fox News y todo eso, hablan de los migrantes como si no fueran personas. Hablan de gente de pues economías más bajas como si no fueran personas. Hablan de gente de comunidades de color, como decimos en inglés, no sé si traduce muy bien. Pero, como si no fueran personas. Y eso no está bien. A la vez tenemos que recordar que esas personas también son personas. Que las personas hablando así son personas. Y si hablas de esa persona como si no fuera persona, va a sentir más justificado en hablar de los demás como si no fueran personas. Entonces, no digo eso para protegerlos ni para disculparlos de lo que están diciendo, porque tenemos que tener contabilidad con personas, ¿no? Eso también es importante. Obligarlos a la rendición de cuentas, que le decimos en español, ¿no? Ajá, pero a la vez creo que cuando quitas la humanidad de una persona, hay más posibilidad de que eso vaya a pasar con más personas de cualquier situación. Es fácil apasionarse y es humano apasionarse, sobre todo cuando estás viendo lo que tú consideras una injusticia, pero hay que regresar a esa parte. Dame un segundito, por favor, Kate, porque quiero hacer otra pausa y luego regresamos para que nos hables de Daylight San Diego. Volvemos. El planeta Tierra, nuestro único hogar. Invaluable, pero no invulnerable.
¿Es demasiado tarde para salvarlo? El cambio climático está provocando que el mundo se vuelva un lugar más peligroso, más frágil, más desigual. En estos momentos de incertidumbre, las mujeres y las niñas se ven amenazadas de manera desproporcionada por el desplazamiento, la pobreza y la violencia. Pero las mujeres y las niñas también son una fuerza poderosa en las medidas relativas al cambio climático, como innovadoras en las energías verdes, como defensoras del medio ambiente y como educadoras de nuestra generación y la siguiente. La igualdad de género no es un problema solo de las mujeres, es el camino para nuestra supervivencia, por lo que no es demasiado tarde para invertir en medidas contra el cambio climático, dirigidas por mujeres y a favor de ellas. No es demasiado tarde para empoderar a las mujeres emprendedoras y aquellas encargadas de tomar decisiones en el hogar. No es demasiado tarde para darle voz y poder a esta próxima generación de defensoras de la tierra. No es demasiado tarde para exigir compromisos que apunten a construir un futuro igualitario y duradero para todas las personas. Defender las medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y niñas y a favor de ellas es la clave para salvar el planeta. Únete a la lucha por la igualdad de género hoy, de modo que entre todas y todos podamos crear un futuro sostenible. No es demasiado tarde. Pueden sentarse, aquí están seguros. Tomen agua, descansen un poco. ¿Alguien necesita atención médica? ¿Quieren llamar a algún familiar? ¿Quieren cargar su celular? ¿Buscas a tu hermano? Necesitamos información. Mamá, soy yo. Estoy bien. Hoy tú me diste un rayo de esperanza en este largo viaje. Colecta anual 2026. Cruz Roja Mexicana. Háblame del origen de Daylight San Diego. Bueno, salí del Union Tribune en 2023, cuando una compañía compró el periódico. Salí, empecé a pensar qué voy a hacer, quiero seguir siendo periodista en la frontera, periodista de migración, ¿no? Y los empleos que veía eran en otras ciudades, otros temas, y yo dije, pues no quiero hacer eso, quiero hacer lo que estoy haciendo. Sentí que me necesitaban aquí haciendo lo que hago, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Gracias. Entonces, y empecé a hablar con una amiga que es periodista, se llama Maya Sri Krishnan. Pero nada más un breve comentario ahí, porque Maya siempre ha mostrado un interés, desde que estaba con Voice of San Diego, mostrado un interés por los reporteros de este lado de la frontera. De hecho, la colaboración que actualmente tenemos nosotros con Voice of San Diego se debe en gran parte al interés y al trabajo y a la iniciativa de Maya, que se acercó con nosotros para hablar de esta idea, ¿no? Entonces, nada más, no quisiera dejar pasar eso porque me da mucho gusto cuando encontré que estaba como parte. Pero perdón, te interrumpí, adelante. Entonces, empezamos a hablar como texto, creo que en WhatsApp, sobre esto en la industria de periodismo tiene que cambiar, y por qué no hacen así, y por qué olvidan estas personas, y por qué, y creo que dentro de esa frustración con la escena de periodismo, y sobre todo lo que vimos como una falta de enfoque en las diversas comunidades que tenemos en San Diego. Y pues muchas de las noticias son en un punto de vista para las personas que tienen más dinero, las personas que viven más cerca de la playa, las personas que pues tienen más privilegio, ¿no? Y queríamos pues escribir información que ayuda a los demás.
Y en un momento, hablando de todo eso, decidimos, tal vez podemos hacerlo nosotras. Y de esa idea creció todo esto, que es una locura. Pero yo hice un programa de cómo empezar como un negocio periodístico. Maya también hizo como un programa. Y empezamos a hacer lo que llamamos listening sessions. Son sesiones de escuchar a la comunidad. Y seguimos con eso, pero el primer año solo hicimos pues eso de escuchar, no publicamos nada. Y para entender lo que necesita la gente, porque mucho del periodismo pues se decide dentro de un edificio donde los periodistas están en su burbuja, porque el periodismo también es una burbuja. Si no sales, si no vas a hablar con la gente, si no pasas, no sé, un día en la vida de alguien, ¿no? Y creo que lo bonito de periodismo es, pues la idea es salir y vivir esos días con las personas, pero en este momento veo menos periodistas viviendo su trabajo así. Veo muchas personas haciendo todo su trabajo por teléfono, por internet, y no saliendo. Y es muy importante salir y estar con la gente. Entonces, es lo que hicimos. Hicimos esa etapa de escuchar qué necesitan, qué quieren, qué no quieren en el periodismo local. Y una cosa de que hablamos mucho era que las personas no aguantaban tantas noticias negativas. Que aunque les importa mucho lo que está pasando en la comunidad, les importa mucho lo que está haciendo el gobierno, les importa mucho el bienestar de sus vecinos, no aguantaban escuchar la información que daban los periodistas. Y entonces decidimos, vamos a intentar hacer el periodismo en una manera que la persona puede recibir la información que ocupa, que sea información buena o mala, pero que tenemos más equilibrio en el tipo de información que damos para que la persona pueda sentir informada y que no necesita estar 24/7 con las noticias, que puede, por ejemplo, tenemos un newsletter que sale una vez a la semana. Entonces, no pedimos que lees nuestro sitio cada día o cada hora o algo, no, y esto es más sano para los periodistas también, ¿no? Que estamos en este ciclo que solo va creciendo en cuánta información tienes que sacar, con cuál frecuencia, y es una locura porque ni nosotros ni el público queremos esa información tan frecuente. Intentamos ser tener más respeto para el tiempo de la persona que nos va a leer. Es decir, ok, vamos a tomar solo este tiempo y vamos a darte pues lo difícil que tienes que saber y lo bueno y la alegría que está pasando en la comunidad o la historia de la persona que está intentando ayudar con lo que es difícil, para que veas, hay algo difícil pasando, pero hay manera de hacer algo. Puedo apoyar, puedo ser voluntaria, puedo donar, ¿no? Que no estoy aquí como desesperada por no tener qué hacer cuando leo esa información. ¿Cómo les ha ido en este primer año de publicar? Pues en lo del contenido, en lo de la cultura de trabajo que tenemos como organización, es muy buena. Hemos sacado notas importantes, la gente es muy agradecida con lo que sacamos. A veces llego a lugares donde hay demostraciones o protestas y un joven me ve y me dice, ¿eres con Daylight San Diego? Y yo digo, sí. Y gracias por estar aquí, ¿no? Y
Y cuando trabajaba en el Union Tribune, a veces las personas que me conocían me veían, Kate, qué bueno que estás aquí, gracias por estar aquí, por ser yo, pero no por ser el Union Tribune. Y ahora, pues, no es por ser yo, es por ser parte de Daylight, ¿no? Y que Daylight tiene esa vibra. Y creo que no mencioné, pero estamos enfocados en llegar a los jóvenes, ¿no? Es lo que te iba a decir, que te lo diga un joven, eso es un gran avance. Y por eso también cuando hicimos las sesiones de escuchar, enfocamos en los jóvenes, los millennials, Gen Z, no sé si tienen, Z, sí. Si tienen otro nombre aquí en México, pero para nosotros Gen Z, porque son olvidados, ¿no? Y en los otros lugares de periodismo muchas veces escriben para la gente con más edad, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que esa gente también tenga información. El sábado pasado hicimos un evento, es el primer evento en una serie que se llama Daylight Culture Club, y la idea es... Club de la Cultura o Club Cultural de Daylight, ¿ajá? Sí, y la idea es reunirnos cada, no sé qué tan frecuente vamos a hacer todavía, pero algunos meses tal vez para empezar, y espero un día tener más personas para hacerlo más frecuente. Pero la idea es reunirnos para hablar del arte y la cultura en San Diego y tal vez un día en Tijuana también, si podemos ampliar un poco. Y es para hacer periodismo sobre esa parte importante de lo que tenemos como comunidad y lo que falta en mucha de la cobertura en la región, ¿no? De lo que sostiene las personas mientras están viviendo por otras cosas de que escribimos, ¿no? Y la idea de estar en persona también es importante porque la gente no se siente conectada. Es una cosa que nos dijeron, que no se siente suficientemente conectada por pues las dificultades que tenemos con el costo de vivienda en San Diego. Tienes que mudarte cada año, cada 2 años para buscar algo más barato y entonces no conoces tus vecinos, no hablas con tus vecinos y todos seguimos un poco más desconectados. Entonces necesitamos más oportunidades de reunirnos y hablar y estamos intentando usar periodismo como mecanismo para apoyar en eso. Entonces tenemos ahora esos eventos también. Y lo están haciendo en un periodo muy complicado, muy difícil. Además, localmente, ¿ustedes son non-profit? ¿Son medios sin fines de lucro? Sí. ¿También? ¿Está más competido ese espacio también? Como somos una organización nueva, es más difícil encontrar gente para donar una cantidad suficiente para pagar la renta en San Diego, que es un montón de dinero, como ya saben. Y entonces, en este momento, pues empezamos el trabajo como voluntarios. Hicimos el trabajo en 2024, 2025 hasta septiembre. No gané ni un centavo de Daylight San Diego. Todo el trabajo que hice era gratis. Entonces, hacía mi periodismo para otros lugares para pagar lo que tengo que pagar y hicimos ese esfuerzo con Daylight San Diego porque sabemos que es importante y que la gente necesita la información y esperamos que con tiempo vamos a recibir más dinero para poder seguir con el trabajo porque no podemos trabajar así para siempre. Hemos recibido un apoyo de dinero, por ejemplo, Previs Foundation nos dio un poco de dinero, pero nos hace falta para poder trabajar 100% en Daylight San Diego, para poder tener algunos más personas. También somos un equipo pequeño, ahorita somos 4. Y todos tenemos otros trabajos para pagar las cosas, entonces es difícil cubrir, no podemos cubrir todo lo que queremos y todo lo que la gente necesita, pero si podemos encontrar más apoyo económico, hay mucho más que queremos hacer.
creemos que es muy importante tener periodistas que son de las comunidades, que son pues las comunidades en que enfocamos, las comunidades que tienen menos privilegio, las comunidades que pues históricamente tal vez eran olvidadas o lastimadas por la prensa. Y entonces, para tener eso, tenemos que asegurar que podemos pagar un salario suficiente, porque la gente que viene de esas comunidades muchas veces no puede aceptar un trabajo con un salario bajo, porque si la persona fue a la universidad para tener un empleo, tiene que cuidar a la familia, tiene que ayudar y no tiene a veces una familia que puede apoyar mientras hace una internship gratis o trabaja por una cantidad muy pequeña de dinero. Y muchas veces en el periodismo en los Estados Unidos empiezas ganando muy, muy poco para lo que cuesta vivir en los Estados Unidos. Y pues sigues ganando poco, pero al principio es una lucha increíble a veces para poder hacer el periodismo y recibir un dinero suficiente. Cuando trabajé en el periódico, en el Union Tribune, yo tenía otros trabajos. Nunca era solo periodista. Y no queremos eso para las personas que trabajan con Daylight, porque como ya han hablado, el periodismo es un trabajo muy difícil. Necesitas poder cuidar de tu salud mental. Eso significa tiempo para descansar, tiempo para divertirse, tiempo para tener alegría en tu vida. Si estás siempre trabajando en otros trabajos para pagar tu renta, si no puedes tal vez comprar comida para comer afuera porque no tienes tiempo para cocinar porque estás trabajando, ¿sabes? Necesitamos poder tener un nivel de vida digna en que podemos cuidarnos bien. Claro. Y entonces la meta es llegar a ese punto de poder cuidarnos a nosotros y a los demás que un día van a ser también parte de Daylight, vamos a decirlo. Claro que sí. Y sí, entonces estamos buscando cómo tener esta sostenibilidad. Como les decía, además de Daylight San Diego, Kate escribe una columna sobre temas fronterizos con Voice of San Diego y elabora Beyond the Border, que contiene una lista de las notas más importantes sobre migración escritas por diversos medios de comunicación locales y nacional. En Tijuana Press le dejaremos un enlace para que se suscriba a este newsletter y a los demás medios con los que está trabajando esta periodista políglota, instructora de capoeira y amante del baile y la música, pues también tiene su faceta de DJ. Así llegamos al final. A nombre de Leonardo Ortiz, responsable de esta producción y de la postproducción de este podcast, y del resto del equipo que hace posible este esfuerzo, les damos las gracias por habernos acompañado. Soy su servidor Vicente Calderón. Lo esperamos en la próxima. Mientras tanto, que le vaya a usted muy bien. Enorme entre correr para huir de algo y correr para encontrarte. En muchas partes de Mali, las personas con albinismo somos perseguidos e incluso asesinados porque dicen que somos personas de mala suerte. ¿Por qué se les persigue? Se cree que las partes del cuerpo de personas que tienen albinismo tienen poderes mágicos, poderes sobrenaturales. Lo que soñamos cualquier deportista de alto rendimiento es llegar a unos Juegos Paralímpicos. Andy Iglesias con su medalla. Nadie sale de su país si estuviera bien, ¿no? Si las cosas estuvieran bien.